Me llamo Daniela Borreo Pons, soy de la falla Plaza de Negrito y del sector La Seula sería el Mercat. Bueno, Daniela, primero de todo, enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Has sido la primera persona en la que has pensado cuando dijeron tu nombre en el WhatsApp? Me quedé en blanco, la verdad. Pero luego cuando salí al escenario pensé en mi familia y en toda mi comisión, porque me estaban aplaudiendo muy fuerte. Perteneces a la comisión de la Plaza del Negrito. Sí. Falla céntrica de la ciudad bella. ¿Qué significa para tu comisión tenerte en la Forja ahora mismo como posible fallera mayor infantil de Valencia? Pues están súper contentos, todos súper ilusionados y para ellos es un placer tenerme. Sabemos que te gusta mucho participar en el Café de la Historieta. Sí. Explicar a los nenes lo que es explicar a los niños qué es el Café de la Historieta y por qué es tan importante mantener esas tradiciones. Pues la historieta son recreaciones infantiles que hacemos niños de diferentes fallas y es súper bonito porque pasamos todo el año bajando a la falla solamente para hacer la mejor historieta y luego ganas premios, también cantas una canción y me lo paso muy bien. Y practicas algún deporte, ¿verdad? Sí, yo practico el tenis desde los 6 años y me gusta mucho, la verdad. ¿Qué es lo que más te gusta del tenis? Lo que más me gusta es el deporte, porque es un deporte muy bonito, pero también me gusta mucho estar con mis amigos. ¿Quién te ayuda a elegir tus vestidos de falla? ¿Quién te ayuda? ¿Te han dejado elegir a ti o han elegido la mamá? Me han dejado elegir, pero me ayudan mucho mi tío y mi madre. ¿Y has coincidido en colores de trajes con tu presi? Sí, bastantes veces. Cuéntanos, ¿qué pasó? Pues yo, por ejemplo, un día me pongo un traje azul y él también se lo pone. Y le digo, ¿por qué vas con el traje azul? Me lo he puesto yo. ¿En qué? ¿Tu madre y mi madre han hablado? Y dice, no, mi madre no ha hablado con la tuya. Y yo digo, entonces, ¿por qué llevas ese traje? Y dice, no sé, me lo he querido poner. Y yo, pues entonces los dos vamos al fuego. Y así todos los días se repetía. Y en plan de, ay. ¿Cómo se viven las fallas en tu familia? ¿Son súper falleros? Se viven súper bien, la verdad, muy intensas, pero con mucha alegría, con mucha ilusión. ¿Qué más disfrutas de la semana fallera? A ver, ¿el acto o lo que más? ¿Lo que más? También estar en todos los actos, también disfruto mucho la historieta y tirar petardos, jugar con mis amigos de la falla, todo. En tu falla y en tu familia ya no ha habido coche, no hay fallas mayores de Valencia. ¿Te han dado algún consejo? Sí, y me sorprendió porque todos me han dado el mismo, que sea yo misma. ¿Y ser tú misma qué es? Cuéntanos cómo eres. Yo soy una niña apasionada por las fallas, soy una niña responsable, comprometida. También soy una niña muy alegre, a la que le encanta hacer grupo. Y me encanta pasar tiempo con mi familia y hacer deporte. Y si fueras fallera mayor infantil de Valencia, ¿por qué te gustaría ser recordada? Porque es mi sueño desde muy pequeña representar a Valencia y porque yo amo esta fiesta, la fiesta de las fallas. ¿Hay algún acto que te haga muchísima ilusión vivir como fallera mayor infantil de Valencia? Yo creo que la crida, porque es el único acto que no puedes vivir como fallera mayor infantil de tu comisión y es un acto muy bonito, muy significativo, porque le dices y le invitas a toda Valencia y a todo el mundo a que ya están en fallas, que ya han empezado, no sé, la mejor fiesta del mundo. ¿Tienes algún referente fallero? ¿Alguien a quien te gustaría parecerte? A todas las falleras mayores infantiles de Valencia y a ellas. ¿Alguna favorita? Es muy difícil, pero yo diría que Paula Nieto. ¿Y cómo te imaginas este año la ofrenda? ¿Cómo va a ser? Tanto si fueras corte o fallera mayor infantil de Valencia. Yo creo que va a ser un acto súper bonito, súper especial, muy significativo. Va a ser un acto con el que voy a disfrutar mucho. ¿Y si llega el día 13 y suena el teléfono y es la alcaldesa?
Pues yo creo que voy a estar súper contenta porque se va a cumplir el sueño de mi vida. Voy a estar súper emocionada y va a pasar lo mejor. Te hago preguntas rápidas, ¿vale? Vale. ¿Cuál es tu color favorito? El rosa bebé. ¿Un libro que te gustó mucho? Ana Cadabra. ¿Y cuál es la canción que más has bailado estas fallas? Estas fallas la morocha. Muy bien. Y de la planta, ¿qué es lo que más te gusta? Poner piedrecitas y poner césped. Y luego también me encanta ver el resultado. ¿Cambiarías algo de las fallas? Nada. Muy bien, Daniela. Pues, ahora es tu momento. Mira la cámara y convence a todos que tienes que ser tú la próxima fallera mayor infantil. Porque, como he dicho antes, soy una apasionada por las fallas, soy muy responsable y me comprometo a que cada acto voy a estar con una sonrisa y voy a dar lo mejor de mí. Muy bien, pues muchas gracias y que tengas muchísima suerte. Gracias a vosotras.